¿Te imaginas la desesperación de una madre intentando proteger a sus hijos mientras el mundo a su alrededor se derrumba silenciosamente? Dentro de una casa abandonada, cubierta por el polvo del olvido y rodeada de un vacío aparentemente eterno, una yegua exhausta luchaba contra el tiempo. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación, esa fuerza primaria que solo una madre conoce cuando la necesita para mantener con vida a su descendencia, incluso cuando todo indica que no hay salida. A su alrededor, dos potros frágiles y hambrientos dependían completamente de ella, y el reloj seguía corriendo. Nadie sabía cuánto tiempo le quedaba a esa familia equina. Nadie pasaba. Nadie oía los sonidos apagados de esa desesperación silenciosa. La casa, que una vez fue el hogar de alguien, ahora era una prisión. Las paredes desconchadas eran testigos de una tragedia en cámara lenta, donde cada hora que pasaba hacía más improbable la supervivencia. La yegua, demasiado débil para mantenerse en pie, aún intentaba ofrecer calor y protección a sus potros. Pero, ¿cuánto más podría aguantar? ¿Has pasado alguna vez por esto? Ese momento en el que te enfrentas a una situación tan desesperada que parece no tener solución. Pues bien, es precisamente en este tipo de situación, cuando todo parece perdido, cuando el abandono se convierte en una sentencia de muerte, que a veces surge algo completamente inesperado, algo que nadie podría haber predicho. Y fue en un giro digno de un guión cinematográfico que un multimillonario entró en esta historia. Sí, leyeron bien, un multimillonario. Pero no fue solo el dinero que trajo consigo, fue algo mucho más poderoso. Fue la decisión de actuar cuando todos los demás simplemente pasaron de largo, ignoraron las señales, fingieron no ver. Mientras esa yegua exhausta luchaba por mantener a sus potros calientes en medio del abandono, al otro lado de la ciudad, un hombre que literalmente podría estar haciendo cualquier otra cosa tomó una decisión que lo cambiaría todo. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte de maneras que ni siquiera imaginas. No hablamos solo de un rescate, hablamos de compasión en su forma más pura, de empatía transformada en acción y de cómo una sola persona, incluso quien ya lo tiene todo, puede elegir marcar la diferencia en la vida de alguien que no tiene absolutamente nada. Pero, ¿cómo descubrió este multimillonario esa casa perdida en medio de la nada? ¿Qué lo llevó a ese lugar olvidado por el tiempo y la gente? Y lo más importante, lo que hizo al ver el estado de esa yegua y sus potros fue tan impactante que conmovió la vida de miles de personas que siguieron esta historia. Porque a veces, en los momentos más oscuros, cuando parece que ya no hay esperanza, es precisamente cuando la humanidad se revela en su estado más genuino. Esa yegua no sabía que su lucha estaba a punto de encontrar un aliado inesperado. Esos potros no sabían que su destino estaba a punto de cambiar radicalmente. Y nosotros, que estamos aquí ahora, estamos a punto de embarcarnos en un viaje que demuestra que, por muy desesperada que sea la situación, siempre hay una oportunidad. Esa yegua no sabía que su lucha estaba a punto de encontrar un aliado inesperado. Esos potros no sabían que su destino estaba a punto de cambiar radicalmente. Y nosotros, que estamos aquí ahora, estamos a punto de embarcarnos en un viaje que demuestra que, por muy desesperada que sea la situación, siempre hay una oportunidad. Pero antes de contarles exactamente cómo se desarrolló esta historia, necesito hacerles una pregunta honesta. ¿Creen que todavía hay personas dispuestas a marcar la diferencia en el mundo? Porque esta historia que les comparto ahora no se trata solo de animales rescatados. Se trata de algo mucho más grande. Se trata de compasión, de no dar la espalda cuando sería mucho más fácil simplemente seguir adelante con su propia vida. Y si este tema te resuena, si también crees que necesitamos que se cuenten más historias como esta, quiero pedirte algo. Deja un comentario abajo sobre lo que más te ha conmovido hasta ahora. Dime si alguna vez has presenciado una situación similar, si alguna vez te ha conmovido un acto de bondad inesperado, o simplemente comparte lo que sientes ahora mismo. ¿Sabes por qué? Porque tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más gente con este tipo de contenido. Cada comentario, cada me gusta, cada persona que decide suscribirse dice:
Quiero más historias que me devuelvan la fe en la humanidad. Así que, si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora. Porque historias como esta, historias reales que te conmueven, te inspiran y muestran lo mejor de nosotros, merecen ser compartidas. Y al darle me gusta a este video, ayudas a más personas a descubrir que, en medio de tantas malas noticias, todavía hay luz, todavía hay esperanza. Ahora, volvamos a esa casa abandonada. Lo que vio el multimillonario al llegar fue devastador. La escena era desgarradora. La yegua, completamente debilitada, apenas podía mantenerse en pie. Ahora, volvamos a esa casa abandonada. Lo que vio el multimillonario al llegar fue devastador. La escena era desgarradora. La yegua, completamente debilitada, apenas podía mantenerse en pie. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque comprender el lugar donde ocurrió todo esto cambia por completo la percepción de esta historia. Esa casa no era solo un edificio vacío, era un monumento al abandono. Una cápsula del tiempo congelada en el momento exacto en que alguien simplemente decidió irse y no volver jamás. Las puertas de madera, que antaño protegían a una familia del viento y la lluvia, ahora colgaban torcidas de sus bisagras oxidadas, crujiendo con cada ráfaga de viento como si gimieran de dolor. Los cristales rotos esparcían fragmentos por el suelo polvoriento, reflejando la luz del sol en diminutos puntos que parecían estrellas fugaces en un universo olvidado. La maleza había crecido descontroladamente alrededor de la propiedad. Arbustos silvestres se entrelazaban con los restos de una cerca que ya no servía. La naturaleza reclamaba ese espacio, recuperaba lo que siempre había sido suyo centímetro a centímetro. Hojas secas cubrían la veranda donde quizás en otro tiempo los niños habían jugado o donde una familia se había reunido para contemplar la puesta de sol. Ahora, solo había silencio, ese silencio de ensocapo que llena los lugares donde ya no hay vida humana. Al entrar en esa casa, el olor te impactó de inmediato. Era una mezcla difícil de describir: moho, humedad, madera podrida y algo más, el olor del tiempo que pasaba sin ser visto. El polvo cubría cada superficie como un denso velo, marcando meses, quizás años, de abandono. Telarañas colgaban de las esquinas del techo, meciéndose suavemente como cortinas fantasmales. En el suelo, huellas de animales salvajes marcaban el barro seco, ratas, quizás un mapache, criaturas que habían transformado ese espacio humano en territorio salvaje. Pero lo más impactante fue darse cuenta de que este lugar había sido un hogar. Restos de una vida interrumpida aún estaban por todas partes. Una silla rota tirada en un rincón, papeles amarillentos esparcidos por el suelo, una fotografía descolorida colgada torcidamente en la pared, rostros sonrientes contemplando un futuro que nunca llegó. En las paredes desconchadas, aún se veían los tonos pastel que alguien había elegido con cuidado, imaginando que este sería su refugio, su santuario. Ahora, esas mismas paredes parecían llorar, con manchas de humedad que corrían como lágrimas negras por la pintura deteriorada. Fue brutal presenciar la transformación de ese espacio, de hogar a prisión. Lo que debería haber sido un refugio se había convertido en una trampa. Los mismos muros que los protegían ahora los confinaban. Las puertas que los recibían ahora les impedían la libertad. Y allí, en esa escena de absoluta desolación, una yegua y sus potros luchaban por sobrevivir contra viento y marea. La ironía era cruel. Necesitaban desesperadamente un refugio, pero ese refugio se estaba convirtiendo poco a poco en su tumba. Piénsalo un segundo. ¿Cuántas veces en la vida pasamos por lugares como este sin darnos cuenta? ¿Cuántas historias de abandono se esconden tras puertas cerradas, tras ventanas rotas, en propiedades que hemos olvidado que existen? La verdad oculta de nuestra sociedad es que el abandono no es la excepción, es casi la regla. Abandonamos hogares, abandonamos sueños, abandonamos responsabilidades. Y peor aún, a veces abandonamos a seres vivos, criaturas que dependen completamente de nosotros. Esa yegua no eligió estar allí. Alguien, en algún momento, tomó decisiones que llevaron a esa situación. Quizás el dueño original enfrentó dificultades económicas y simplemente lo dejó todo. Quizás pensó que los animales se las arreglarían solos.
Quizás ni siquiera le dio mucha importancia. Simplemente se fue, continuó su propio camino, sin mirar atrás para ver el impacto de sus decisiones. Pero mientras ese humano empezaba de cero en otro lugar, esos animales estaban atrapados en una realidad cada vez más desoladora. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La comida se acabó o agua se secó. La desesperación creció. Y en esa casa que había presenciado el cambio de tantas estaciones, el paso de tantos días y noches, una madre luchaba con las últimas reservas de energía que le quedaban para mantener con vida a sus crías. La historia tras bambalinas revela algo profundo sobre la naturaleza de la responsabilidad y la compasión, porque mientras esa yegua estaba allí, invisible para el mundo, la vida transcurría con normalidad para todos los demás. La gente pasaba en coche por la carretera cercana, absorta en sus propios problemas, sus propios desafíos. Nadie se detenía, nadie investigaba. El abandono se había convertido en algo tan habitual que simplemente se aceptaba, se normalizaba, hasta que un hombre decidió que esto no era normal, que esto no era aceptable, que era posible una mentalidad diferente, una en la que no pasas de largo cuando ves sufrimiento, en la que no finges que no es tu problema. Y este cambio de mentalidad, esta decisión de actuar cuando sería mucho más fácil no hacer nada, es lo que separa la verdadera transformación de la indiferencia disfrazada de impotencia. Dentro de esa casa, rodeada de muros que contaban historias de abandono y descuido, la yegua mantenía a sus potros cerca. No entendía conceptos como esperanza o rendirse. Solo actuaba con el instinto más primitivo y poderoso que existe, proteger a sus crías. Incluso débil, incluso sin fuerzas, seguía adelante, porque a veces el camino no se trata de tener recursos, sino de tener razones suficientes para seguir adelante cuando todo te dice que pares. Si esta realidad te está afectando, si te está haciendo pensar diferente sobre el abandono, sobre la responsabilidad, sobre cómo pequeñas acciones pueden tener consecuencias gigantescas, escribe en los comentarios: esto cambió mi perspectiva. Si esta realidad te está afectando, si te está haciendo pensar diferente sobre el abandono, sobre la responsabilidad, sobre cómo pequeñas acciones pueden tener consecuencias gigantescas, escribe en los comentarios: esto cambió mi perspectiva. Y ahora viene la parte que realmente conmueve a cualquiera con un mínimo de empatía, porque al mirar a esa yegua, lo que se veía no era solo un animal debilitado, sino la manifestación misma de la fuerza maternal en su forma más pura y devastadora. Estaba irreconocible. Sus costillas marcaban su piel como cordilleras bajo una fina capa de tejido. Cada hueso de su cuerpo era visible, dibujando un mapa cruel de hambre prolongada. Sus ojos, que deberían haber brillado con la vitalidad característica de los caballos, estaban hundidos, marcados por ojeras que delataban noches de insomnio y días sin comer. Pero lo más impactante, y lo que destrozaba el corazón de cualquiera que presenciara aquella escena, era su postura, incluso agotada al borde del colapso, incluso temblando de debilidad. Se mantuvo firme entre la puerta entreabierta y sus dos potros. Era uma barreira viviente, un escudo de carne y hueso que se negaba a ceder. Sus piernas temblorosas luchaban contra la gravedad, contra la fatiga extrema, contra su propio cuerpo que le suplicaba que se rindiera, pero no se rindió. No podía, porque detrás de ella, vulnerable y completamente dependiente, estaban las únicas razones que aún la mantenían en pie: los potros, pequeños y frágiles. Se acurrucaban juntos buscando calor y seguridad. No comprendían la gravedad de la situación. No comprendían que cada hora que pasaba disminuía sus posibilidades de supervivencia. Solo sabían que su madre estaba allí, y mientras estuviera allí, se sentían protegidos. La confianza absoluta que depositaban en ella era a la vez conmovedora y aterradora, porque esa madre, por mucho que luchara, estaba llegando al límite de lo que un cuerpo puede soportar. Cuando presencias este tipo de instinto protector, algo cambia en tu interior, porque no importa cuántas veces hayas visto documentales sobre animales, no importa cuántas historias hayas escuchado, ver en vivo, en ese instante presente,
a una madre literalmente consumiéndose para proteger a sus hijos, es una experiencia que redefine tu comprensión del amor incondicional. No hubo cálculo alguno, ningún pensamiento racional del tipo «merece la pena». Solo había un imperativo biológico y emocional tan fuerte que trascendía incluso la supervivencia individual. La verdad oculta sobre el instinto maternal, ya sea en humanos o animales, es que opera a una frecuencia que desafía la lógica. Es una fuerza que impulsa a las madres a levantar coches para salvar a sus crías, que las obliga a enfrentarse a depredadores mucho más grandes, que las obliga a elegir su propio hambre para que sus pequeños puedan comer. Y allí, en esa casa abandonada, esa fuerza se ponía a prueba al extremo. La yegua tenía todas las razones biológicas para simplemente tumbarse y descansar, para conservar la poca energía que le quedaba, pero permaneció de pie, vigilante, porque en su mente, descansar significaba dejar a sus potros vulnerables, y eso simplemente no era una opción. Si alguna vez has sido madre, padre o cuidado de alguien que dependía completamente de ti, sabes exactamente de qué hablo. Anota esto, entiendo esa fuerza, pero la fuerza de voluntad, por impresionante que sea, no nutre el cuerpo, no hidrata las células deshidratadas, no repone los nutrientes que se han agotado hace tiempo. Y aquí es donde la situación se vuelve aún más angustiosa, porque estamos hablando de una carrera contrarreloj donde cada minuto que pasa disminuye literalmente las posibilidades de supervivencia. No era drama ni exageración, era pura y simple biología. Esos animales morían lentamente, y cada uno de sus cuerpos entraba en un estado de colapso. Piénsalo. ¿Cuántos días puedes pasar sin agua? La respuesta científica es aterradora, generalmente entre 3 y 5 días, dependiendo de las condiciones. Los caballos, al ser animales grandes con un metabolismo rápido, necesitan enormes cantidades de agua a diario. Hablamos de unos 40 litros al día en condiciones normales. Ahora imagina a una yegua amamantando a 2 potros, gastando energía que no tiene para producir leche que su cuerpo apenas puede fabricar. La deshidratación no era una posibilidad futura, era una realidad presente, atacando cada célula, cada órgano, cada sistema de su cuerpo, y el hambre lo empeoró todo, porque los caballos son animales de pastoreo, obligados a comer pequeñas cantidades constantemente a lo largo del día. Su sistema digestivo está diseñado para procesar el forraje continuamente. Cuando esto se detiene, cuando no entra nada, el cuerpo empieza a alimentarse de sí mismo. Primero se convierte en grasa, que esa yegua ya no tenía. Luego empieza a consumir masa muscular. Los órganos empiezan a funcionar de forma deficiente. El hígado, los riñones, el corazón, todos luchando por seguir funcionando sin el combustible necesario. Dentro de esa casa, sin ventilación adecuada, el calor lo hacía todo aún más crítico. El aire estancado, cargado de humedad y sin circulación, aumentaba la deshidratación. Cada respiración pesada de esa yegua era una batalla. Cada latido le exigía energía que ya no podía dar. Y mientras tanto, los potros, aún tan jóvenes, aún tan dependientes de la leche materna, consumían las últimas reservas que podía producir, acelerando aún más su propio declive. La verdad oculta sobre estas situaciones de abandono es que la muerte rara vez es instantánea. Es un proceso lento y agonizante, donde cada día que pasa roba un poco más de vida. Es un viaje silencioso hacia el final, donde el sufrimiento se acumula en capas físico, emocional, psicológico. Y lo más cruel es que estos animales no entienden por qué. No pueden racionalizar que fueron abandonados, que alguien decidió dejarlos atrás. Simplemente esperan. Esperan a que alguien regrese. Esperan a que la situación cambie. Esperan hasta que sus cuerpos simplemente no puedan esperar más. La historia tras bambalinas de esta tragedia revela un patrón inquietante. Mientras esa familia equina languidecía, la vida afuera transcurría con normalidad. Los autos pasaban por la carretera. La gente iba a trabajar, volvía a casa y cenaba con sus familias. El mundo giraba, indiferente al drama que se desarrollaba en esa casa olvidada. Y esta indiferencia
Esta capacidad que tenemos de simplemente no ver el sufrimiento que tenemos ante nosotros es quizás el aspecto más aterrador de toda esta historia. Cada hora que pasé dentro de esa casa no fue solo tiempo perdido. Fue literalmente la vida escapándose de mis manos. Fue la diferencia entre la salvación y la tragedia, entre intervenir a tiempo y llegar demasiado tarde. Cada hora que pasé dentro de esa casa no fue solo tiempo perdido. Fue literalmente la vida escapándose de mis manos. Fue la diferencia entre la salvación y la tragedia, entre intervenir a tiempo y llegar demasiado tarde. Si entiendes la urgencia de esta situación, comenta abajo, cada segundo cuenta. Y fue precisamente en este punto crítico de la historia, cuando el tiempo se agotaba, que ocurrió algo completamente inesperado. Porque lo cierto es que nadie buscaba a esos animales. Nadie sabía que estaban allí. Esa casa había estado olvidada durante tanto tiempo que ya ni siquiera aparecía en el radar de los habitantes de la región. Era solo una propiedad abandonada entre tantas otras, un terreno más que el tiempo había recuperado. El descubrimiento ocurrió de la forma más inesperada. Un vecino, que pasaba de vez en cuando por ese camino de tierra para acortar el camino al pueblo vecino, notó algo diferente esa mañana. La puerta de madera, que siempre había estado cerrada, o mejor dicho, atascada en la misma posición durante meses, estaba ligeramente más abierta de lo habitual. Quizás el fuerte viento de la noche anterior había forzado las bisagras oxidadas. Quizás la madera podrida finalmente había cedido. La razón no importaba. Lo cierto es que esa abertura de unos centímetros lo cambió todo, y entonces llegó el sonido, un relincho débil, casi inaudible, que rompió el silencio de la mañana. La mayoría lo habría ignorado, asumiendo que era solo el viento silbando entre las grietas del viejo edificio. Pero ese hombre se detuvo. Algo en ese sonido lo inquietó. Despertó algún instinto primario que nos dice cuando algo anda mal. Apagó el motor del coche y se quedó allí, escuchando. Y el sonido volvió a sonar, esta vez más desesperado, más urgente. Su trayecto desde el coche hasta la casa no debió de durar más de 2 minutos, pero cada paso revelaba señales más inquietantes. Las marcas en el suelo de tierra sugerían que nadie había pasado por allí en semanas, quizá meses. La maleza había crecido tanto que bloqueaba parcialmente la entrada. Tuvo que abrirse paso entre arbustos que le arañaban la ropa, ramas secas que crujían bajo sus pies como pequeñas explosiones de advertencia, cuando por fin logró abrir la puerta principal, que se resistió antes de ceder con un crujido de madera contra madera. Lo que vio lo paralizó por completo. Allí estaba la yegua, de pie, con un milagro de determinación maternal, con los 2 potros apretados contra sus piernas temblorosas. Sus ojos se encontraron con los de él, y en ese instante se apoderó de él una mezcla imposible de emociones, miedo de que este humano fuera una amenaza más, y una chispa microscópica de esperanza de que tal vez, solo tal vez, esto significara la salvación, la transformación de ese momento. De otro día más de silenciosa agonía, la posibilidad real de rescate ocurrió en un abrir y cerrar de ojos, pero fue el resultado de una improbable cadena de coincidencias. Si ese hombre hubiera elegido una ruta diferente esa mañana, si la puerta no se hubiera movido la noche anterior, si hubiera ignorado ese extraño sonido, la historia tras bambalinas de este descubrimiento revela cuán absurdamente delgada puede ser la línea entre la vida y la muerte, dependiente de coincidencias tan pequeñas que parecen casi obra del destino, y la decisión que el hombre tomó en los segundos siguientes determinaría si esa historia terminaría en tragedia o en transformación. Anoten esto, era el destino, y la decisión que el hombre tomó en los segundos siguientes determinaría si esa historia terminaría en tragedia o en transformación. Anoten esto, era el destino. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado, porque el hombre que descubrió los caballos no era simplemente un bondadoso vecino. Era empleado de una de las propiedades rurales más grandes de la región, una granja propiedad de un empresario multimillonario, cuyo nombre aparecía con frecuencia en las páginas de negocios de los periódicos nacionales. Un hombre conocido por construir imperios empresariales, cerrar acuerdos multimillonarios y tomar decisiones que cambiaron mercados enteros.
no era precisamente el tipo de persona que uno esperaría encontrar involucrada en el rescate de animales abandonados. Cuando el empleado llamó a su jefe, aún temblando por la conmoción, quizás esperaba instrucciones para contactar con una ONG protectora de animales, o tal vez una donación para ayudar con el rescate. Lo que no esperaba era oír una voz firme al otro lado de la línea diciendo: «Voy para allá. No hagas nada hasta que llegue». 20 minutos después, una camioneta de lujo levantaba polvo en esa carretera abandonada, un contraste tan absurdo que parecía una escena de película. La revelación de que un multimillonario participó personalmente en este rescate creó un contraste casi surrealista. Por un lado, una casa en ruinas donde la vida luchaba por mantenerse a flote. Por el otro, un hombre que podría estar literalmente en cualquier parte del mundo, haciendo lo que su dinero le permitiera. Y eligió estar allí, en ese momento, en ese lugar olvidado por todos. La verdad oculta sobre la riqueza extrema es que a menudo aleja a las personas de las duras realidades de la vida. Cuando se puede resolver cualquier problema con dinero, cuando se puede pagar a otros para que afronten situaciones incómodas, es muy fácil distanciarse del verdadero sufrimiento. Pero aquí estaba un hombre que podría haber transferido cualquier cantidad de dinero y dejar que otros se encargaran, pero en cambio decidió estar presente, presenciar, involucrarse directamente. Cuando entró en la casa y vio a la yegua con sus propios ojos, algo cambió en su expresión. Testigos posteriores dijeron haber visto a un hombre acostumbrado a mantener la compostura absoluta en salas de juntas con millones en juego, perder momentáneamente la capacidad de hablar. Porque no importa cuántos ceros tenga tu cuenta bancaria, cuando te enfrentas al sufrimiento puro y sin filtros, ninguna riqueza puede prepararte para ello. La mentalidad que normalmente guiaba sus decisiones empresariales, análisis frío, evaluación de riesgos, retorno de la inversión, simplemente no se aplicaba allí. No había ganancias que calcular ni ventaja estratégica que considerar. Solo había una disyuntiva moral básica: actuar o pasar de largo, y el impacto de esa decisión repercutiría mucho más allá de esa casa abandonada, mucho más allá de esos 3 animales al borde de la muerte. La historia tras bambalinas de esta transformación de mentalidad, de magnate empresarial a salvador improbable, revela algo profundo sobre la naturaleza humana. Porque, al final, no importa cuánto dinero tengas, no importa cuán alto hayas ascendido en la escala social, lo que define quién eres realmente son las decisiones que tomas cuando nadie te ve, cuando no hay cámaras, cuando no hay un beneficio personal en juego. Si crees que la compasión trasciende la clase social, la historia tras bambalinas de esta transformación de mentalidad, de magnate empresarial a salvador improbable, revela algo profundo sobre la naturaleza humana. Porque, al final, no importa cuánto dinero tengas, no importa cuán alto hayas ascendido en la escala social, lo que define quién eres realmente son las decisiones que tomas cuando nadie te mira, cuando no hay cámaras, cuando no hay un beneficio personal en juego. Si crees que la compasión trasciende las clases sociales, escribe Humanidad en Acción. Y fue precisamente en ese momento de pura conexión con ese sufrimiento que tomó una decisión que lo cambiaría todo. Sin dudarlo, sin consultar a asesores, sin hacer cálculos ni planificar estrategias, simplemente dijo en voz alta, como si hiciera una promesa solemne: no morirán aquí, no hoy, no mientras pueda hacer algo. Y entonces, con la misma determinación con la que cerró acuerdos multimillonarios, comenzó a movilizar recursos con una velocidad impresionante. Su teléfono se convirtió en un salvavidas. Primera llamada al mejor veterinario equino de la región, interrumpiendo su agenda sin contemplaciones, dejando claro que se trataba de una emergencia absoluta. Segunda llamada a su equipo de logística en la granja, solicitando un remolque adecuado para transportar caballos debilitados, equipado con todo lo necesario para mantenerlos estables durante el viaje. Tercera llamada al administrador de la propiedad, instruyéndoles para que prepararan el mejor establo disponible, con cama limpia, abundante agua fresca lleno de primera calidad ya reservado, mientras que la mayoría se habría quedado paralizada, intentando averiguar por dónde empezar.
Él operaba con la misma eficiencia que lo llevó al éxito empresarial, pero ahora enfocado en algo infinitamente más importante que las ganancias. La diferencia radica en que, esta vez, cada decisión rápida no tenía como objetivo aumentar la riqueza, sino salvar vidas que pendían de un hilo. El impacto de tener recursos ilimitados a su disposición nunca había sido tan evidente, lo que para muchas ONG habría requerido días de planificación y recaudación de fondos. Para él sucedió en menos de una hora. El veterinario llegó en 40 minutos, trayendo equipo de emergencia que la mayoría de las clínicas ni siquiera tienen en stock. El remolque adaptado apareció poco después, con una rampa suave para minimizar la tensión en la yegua exhausta. Un equipo de 5 personas capacitadas en manejo delicado de equinos estaba listo para asistir en la operación. Todo esto se coordinó mientras él permaneció allí, junto a esa familia equina, como si su presencia física marcara la diferencia, y quizás así fue. La revelación más poderosa de toda esta situación es como el dinero, cuando se administra con un propósito genuino. Se transforma de un simple número en una herramienta de redención. No se trataba de exhibir riqueza ni de un gesto público de caridad. Se trataba de usar todos los recursos disponibles para revertir una injusticia, detener una tragedia ya en curso, demostrar con acciones concretas que esas vidas importaban tanto como cualquier negocio multimillonario. El viaje de esos animales estaba a punto de dar un giro completamente diferente. Todo por una decisión instantánea tomada por alguien que fácilmente podría haber delegado, ignorado o simplemente dejado de lado. Lo cierto es que el verdadero liderazgo no solo se manifiesta en las salas de juntas o en las decisiones corporativas. Aparecen momentos en que se elige la responsabilidad cuando sería mucho más fácil elegir la indiferencia. Si esta actitud te inspira, comenta, eso es verdadero liderazgo. El viaje de esos animales estaba a punto de dar un giro completamente diferente. Todo por una decisión instantánea tomada por alguien que fácilmente podría haber delegado, ignorado o simplemente dejado de lado. Lo cierto es que el verdadero liderazgo no solo se manifiesta en las salas de juntas o en las decisiones corporativas. Aparecen momentos en que se elige la responsabilidad cuando sería mucho más fácil elegir la indiferencia. Si esta actitud te inspira, comenta, eso es verdadero liderazgo. Y entonces llegó el momento más crítico de toda la operación, el rescate en sí, porque una cosa es contar con recursos, equipo y equipo. Otra muy distinta es retirar animales traumatizados, debilitados y aterrorizados sin empeorar aún más su condición. La tensión en el ambiente era palpable cuando el veterinario se acercó a la yegua por primera vez, moviéndose lentamente, hablando en voz baja y tranquilizadora, intentando establecer cierta confianza con un animal que había perdido toda razón para confiar en los humanos. Cuando empezaron a abrir las puertas y ventanas de la casa para que entrara más luz y ventilación, ocurrió algo asombroso. Los rayos del sol, penetrando el polvo suspendido en el aire, iluminaron la escena de una forma casi cinematográfica. Pero para aquellos potros, acostumbrados al crepúsculo constante, esa luz repentina fue aterradora. Se acurrucaron aún más cerca de su madre, temblando violentamente y emitiendo agudos sonidos de pánico. La yegua, incluso al límite de sus fuerzas, intentó posicionarse para protegerlos de esa intrusión, porque, en su percepción, aún podía ser una amenaza. El veterinario evaluó rápidamente la situación y se dio cuenta de que tenían un problema crítico. La yegua estaba tan débil que el simple estrés de moverla podía provocarle un paro cardíaco. Su cuerpo estaba funcionando al límite de lo biológicamente posible. Cada latido era irregular, cada respiración era dificultosa. El impacto de días sin suficiente comida ni agua había llevado su cuerpo a un estado tan precario que cualquier shock adicional podría ser fatal. La decisión se tomó rápidamente. Era necesario administrar líquidos intravenosos de inmediato, allí mismo, antes de intentar cualquier movimiento. Mientras el veterinario preparaba los líquidos, el equipo trabajó para crear un camino sin obstáculos desde la casa hasta el remolque, retirando escombros, nivelando el terreno irregular y haciendo todo lo posible para que el viaje fuera lo más suave posible.
Cada segundo contaba, pero la prisa excesiva podía ser tan mortal como un retraso. La transformación comenzó en cuanto los primeros mililitros de líquido entraron en el torrente sanguíneo de la yegua. Se podía ver literalmente cómo respondía su cuerpo. Las células deshidratadas finalmente recibían lo que necesitaban con urgencia, pero seguía alerta, cautelosa, en modo de protección total. Convencerla de dar esos pasos cruciales desde la casa hasta la caravana requirió una paciencia sobrehumana por parte del equipo, que tuvo que trabajar contrarreloj mientras se movía a la velocidad que un animal traumatizado podía tolerar. Los potros fueron trasladados primero, llevados con cuidado por el equipo hasta el remolque, donde fueron colocados en compartimentos acolchados. Sus llantos desesperados por su madre rompieron el corazón de todos los presentes. Y fue ese sonido, el llamado de sus potros al percibir peligro, lo que finalmente motivó a la yegua exhausta a moverse, superando el miedo y la desconfianza mediante un instinto maternal más poderoso que cualquier vacilación. Si sentiste esa emoción, los potros fueron trasladados primero, llevados con cuidado por el equipo hasta el remolque, donde fueron colocados en compartimentos acolchados. Sus llantos desesperados por su madre rompieron el corazón de todos los presentes. Y fue ese sonido, el llamado de sus potros al percibir peligro, lo que finalmente motivó a esa yegua exhausta a moverse, superando el miedo y la desconfianza mediante un instinto maternal más poderoso que cualquier vacilación. Si sentiste esa emoción, escribe, me dolió el corazón. El viaje a la granja duró menos de 20 minutos, pero para esa familia equina debió de parecerles una eternidad. Cuando finalmente llegaron y se abrieron las puertas del remolque, les esperaba un mundo completamente diferente del infierno que habían dejado atrás. Un establo espacioso y limpio, con una cama de paja fresca y suave que desprendía ese reconfortante aroma a campos bien cuidados. Pero lo más importante, lo que realmente importaba en ese momento crítico, era el agua. Cubos de agua limpia, fresca y abundante, estratégicamente ubicados para facilitar el acceso. La transformación comenzó casi mágicamente en el momento en que la yegua tocó el agua con el hocico. Bebió con una urgencia que revelaba semanas de sed agonizante, deteniéndose solo para respirar antes de volver a sumergir el hocico. El veterinario incluso tuvo que intervenir con cuidado, controlando la cantidad inicial para evitar que bebiera demasiado rápido y le provocara cólicos. Los potros, al ver beber a su madre, imitaron rápidamente el comportamiento, lamiendo el agua con lenguas aún inexpertas, aprendiendo gradualmente a succionar el líquido que sus cuerpos necesitaban desesperadamente, y luego llegó la comida. No era heno común, sino forraje de primera calidad, suave y nutritivo, perfecto para un sistema digestivo que necesitaba reintroducirse a la alimentación con sumo cuidado. Inicialmente, pequeñas porciones, bajo estricta supervisión, que se fueron incrementando gradualmente a medida que su cuerpo mostraba señales de que podía procesarlas. La yegua comía con una voracidad controlada por el equipo veterinario. Cada bocado representaba un paso hacia la vida. Cada masticación impulsaba una recuperación que muchos creían imposible. Tras bambalinas de esa recuperación, un equipo entero trabajó incansablemente. Los veterinarios monitoreaban los signos vitales cada hora. Los cuidadores preparaban una nutrición equilibrada a intervalos precisos. El propio multimillonario aparecía varias veces al día, no para supervisar como lo haría en sus negocios, sino simplemente para estar presente, para presenciar esa transformación que su dinero había hecho posible, pero que su corazón había hecho necesaria. El impacto de los cuidados adecuados se hizo visible con una rapidez sorprendente. Al tercer día, los potros ya mostraban una energía que parecía imposible considerando su estado inicial. Empezaron a explorar el establo, probando sus patas, jugando tímidamente entre ellos. Aquellos sonidos de pánico fueron reemplazados por relinchos curiosos, casi alegres. La yegua, aún débil pero visiblemente mejor, observaba con lo que solo podría describirse como un alivio maternal. Y fue en la primera semana que ocurrió algo que conmovió a todos los que lo presenciaron. La yegua finalmente se echó. Puede parecer simple,
pero para quienes entendieron el significado, fue monumental. Durante esa pesadilla en la casa abandonada, nunca se había permitido tumbarse del todo. Siempre alerta, siempre de pie, siempre lista para defender a sus potros. Pero allí, en ese establo seguro, con comida y agua garantizadas, con sus potros jugando a su lado, finalmente se relajó por primera vez en semanas, quizás meses. Sus ojos, que antes solo transmitían terror y agotamiento, ahora mostraban algo diferente: paz. Si esta transformación te conmovió, y fue en la primera semana que ocurrió algo que conmovió a todos los que lo presenciaron, la yegua finalmente se echó. Puede parecer simple, pero para quienes entendieron el significado, fue monumental. Durante esa pesadilla en la casa abandonada, nunca se había permitido tumbarse del todo, siempre alerta, siempre de pie, siempre lista para defender a sus potros. Pero allí, en ese establo seguro, con comida y agua garantizadas, con sus potros jugando a su lado, finalmente se relajó por primera vez en semanas, quizás meses. Sus ojos, que antes solo transmitían terror y agotamiento, ahora mostraban algo diferente: paz. Si esta transformación te conmovió, comenta. La esperanza ganó. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque esta historia no se trata solo de caballos rescatados ni de un multimillonario generoso. Se trata de algo mucho más fundamental que define quiénes somos como sociedad, como individuos, como seres humanos que compartimos este planeta. Se trata de la decisión que tomamos ante el sufrimiento, la decisión de actuar o ignorarlo, de involucrarnos o fingir que no vimos, de ser parte de la solución o simplemente ser otra persona que eligió la indiferencia. La verdad oculta que revela esta historia es que las oportunidades para marcar la diferencia se nos presentan a diario, pero la mayoría simplemente no las vemos. Estamos tan absortos en nuestras vidas, nuestros problemas y nuestros propios caminos, que desarrollamos una ceguera conveniente ante el sufrimiento que nos rodea. ¿Cuántas veces has pasado junto a alguien que necesitaba ayuda y has fingido no verlo? ¿Cuántas situaciones has presenciado y has pensado alguien hará algo sin darte cuenta de que ese alguien podría ser tú? El impacto de esta historia va mucho más allá de la salvación de 3 caballos. Nos obliga a afrontar una pregunta incómoda. Si hubieras sido quien descubrió a los animales, ¿qué habrías hecho? Y sé honesto contigo mismo en esta reflexión, porque es fácil ver esta historia ahora, conmovido, pensando, claro que ayudaría. Pero en la realidad del momento, con todas tus responsabilidades, compromisos y problemas personales, ¿realmente te habrías detenido? ¿Te habrías involucrado? ¿Habrías asumido esa responsabilidad? La mentalidad que necesita cambiar no se trata de tener recursos ilimitados como ese multimillonario. Se trata de reconocer que cada uno de nosotros, a nuestro nivel y con los recursos que tenemos, puede marcar la diferencia cuando decide actuar. Quizás no se pueda financiar un rescate completo con un equipo veterinario e instalaciones de primera categoría, pero se puede llamar a las autoridades pertinentes. Se puede compartir información en redes sociales para llegar a quienes tienen recursos. Se puede donar lo que se pueda a organizaciones que realizan este trabajo. Simplemente no se puede dar la espalda. Las revelaciones de este viaje demuestran que la verdadera transformación comienza con la decisión individual de no aceptar el sufrimiento como algo inevitable. Ese multimillonario podría haber tenido 1000 excusas legítimas para no involucrarse, una agenda apretada, responsabilidades empresariales, asesores que decían que no era su problema, pero eligió otra opción, y esa decisión, multiplicada por millones de personas que toman pequeñas decisiones compasivas cada día, es lo que realmente cambia el mundo. Así que les pregunto directamente, ¿creen que todos tenemos el deber de proteger a quienes no pueden pedir ayuda? Dejen su respuesta en los comentarios, porque esta conversación es necesaria. Así que les pregunto directamente, ¿creen que todos tenemos el deber de proteger a quienes no pueden pedir ayuda? Dejen su respuesta en los comentarios, porque esta conversación es necesaria. Y mira, si has llegado hasta aquí conmigo, hasta este último momento de la historia, ya sé que este contenido te ha impactado de alguna manera.
que no eres de los que consumen información superficialmente y luego pasan página. Te detuviste, prestaste atención, conectaste con este viaje, y eso dice mucho de ti. Si este video te conmovió, te hizo pensar de otra manera sobre la compasión y la responsabilidad, o simplemente te conmovió de una manera inesperada, dale a me gusta abajo, porque al darle me gusta, ayudas a más personas a descubrir que aún se cuentan buenas historias, que aún hay humanidad en acción, que aún vale la pena creer en lo mejor de las personas. Y si quieres seguir historias reales como esta, historias que restauran la fe en la humanidad, que muestran transformaciones genuinas, que te hacen sentir algo real, suscríbete al canal ahora. Activa la campanita porque traigo este tipo de contenido con regularidad. No se trata de entretenimiento vacío. Se trata de conexión real, de mensajes que importan, de recordar que, en medio de tantas cosas malas que suceden en el mundo, aún hay razones para tener esperanza. Y para que sepas que llegaste al final de esta historia conmigo, escribe en los comentarios, estoy contigo hasta el final. Quiero ver quiénes son las personas que no se rinden a mitad de camino, que llegan hasta el final cuando algo realmente vale la pena. Tú eres una de esas personas, así que asegúrate de saberlo. Hay un video aquí que complementa este tema y continúa esta reflexión sobre cómo pequeñas acciones pueden generar un gran impacto. Haz clic y sígueme, porque esta conversación apenas comienza. Nos vemos en el próximo video.